Yo quiero hablarles de un tema que está relacionado con el Día del Pastor. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un pastor? ¿Cuántos de ustedes saben lo que conlleva ser un pastor? El Señor nos ha estado hablando y qué interesante, ¿verdad? Que la hermana que vino a dar su poesía aquí primero hablaba acerca de los pastores. La hermana María vino a hablar acerca de los pastores, de lo que conlleva ser un pastor. Y el poema que estuvieron leyendo los sugieres aquí está relacionado, y lo que yo voy a hablar en esta tarde tiene que ver con eso, ¿verdad? Entonces, yo quiero pedirles que cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y abramos nuestra mente, que nuestro corazón, y que podamos retener lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en este hermoso día te damos gracias porque este día estaba escrito en tu libro, Señor. Este día, Señor, es un día en el cual hemos decidido, Señor, dar honor a quien honor merece, Señor. Tu palabra nos recomienda, nos ha dejado escrito, Señor, de honrar a nuestros pastores, y este es un día especial en el cual venimos ante ti, Señor, agradeciendo por la vida de los pastores que has puesto en esta iglesia. Gracias, Señor, porque en tus planes estaba ahí hoy, Señor. Queremos que tú hables a nuestras vidas, Señor, que podamos, Señor, escuchar tu mensaje y, Señor, retener lo que tú tienes para con nosotros, Señor, y que podamos ponerlo por obra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta ocasión yo quiero hablarle de la vida de un pastor en cuatro perspectivas diferentes, ¿verdad? ¿Qué es un pastor en la vida laboral, en la vida secular? ¿Cuántos de ustedes han escuchado pastores de ovejas? ¿Cuántos de ustedes han escuchado, cuántos de ustedes a lo mejor vienen de lugares donde pastorearon ovejas? Aquí podría alguien levantar su mano y decir: yo fui pastor de oveja allá en México, en Guatemala, en cualquier lugar. Hermano, aquí tenemos un pastor de ovejas. Bueno, quiero decirles que literalmente hablando, pastor es la persona que guarda y guía el ganado al aire libre. Puede ser un grupo o puede ser una sola persona. Esta persona trabaja, y este trabajo requiere de sacrificio, requiere de experiencia, de responsabilidad y dedicación. El trabajo de pastor incluye peligros, retos que conquistar. Este término suele utilizarse para nombrar a quien se dedica a la cría y el cuidado, especialmente del ganado ovino. Ovino quiere decir que son animales domésticos rumeantes, como lo son las ovejas. También hay pastores que se dedican a crear el ganado bovino, que son las vacas. Y están otros que se dedican al ganado caprino, que son las cabras. El trabajo de pastor, le voy a dar estos datos porque quiero llegar a un punto. El pastor se conoce como pastoreo, justamente se conoce ese trabajo como pastoreo porque debe quedarse observando a las ovejas cuando están pastando. Además de eso, el pastor tiene que buscarles refugio, el pastor tiene que buscarles agua, proveerles de un cuidado, porque esa es la necesidad primordial de un rebaño. Y hasta ahí estaría todo bien, ¿verdad? Ese es un pastor. Pero hermanos, cuando hablamos de pastor, algo que viene a mi mente es el salmista David. Cuando David iba a ser ungido como rey, ¿dónde se encontraba? Pastoreando ovejas. David no estaba en su casa, él estaba sacrificando a su familia. Todos vinieron y les decían: este no es, mas sin embargo dice: ¿tienes alguien por ahí? Y David andaba perdido por allá, quizás sin bañarse, quizás andaba hambriento, oloroso a ovejas, quizás rasguñado por algún animal, qué sé yo. Cuando dice que el pastor se dedica a crear el ganado al aire libre, pienso en el frío, pienso en la lluvia, pienso en la nieve, porque esos lugares normalmente donde el ganado o las ovejas las pastorean son lugares rocosos. No todo el tiempo son lugares adecuados, ¿verdad? Son lugares rocosos, montañosos, llenos de leones, de osos. Y si ustedes se recuerdan, el salmista David dijo cuando iba a pelear con Goliat,
Él dijo, si venía un oso contra mí, yo peleaba contra él. Si venía otro animal, yo peleaba contra él. Eso requiere de un pastor que sea una persona valiente. Son retos que tiene que conquistar, ¿verdad? Y todo eso es lo que incluye un pastor como oficio. Yo quiero hablarles de un pastor en la perspectiva de unas personas que ya son creyentes, quizá como nosotros, y que no hemos escuchado un mensaje quizá como el de hoy, o quizá ya lo saben, pero también de otras personas religiosas. Ellos dicen que un pastor se define por, simplemente cuando escuchan la palabra pastor, dicen, oh, pastor, sí, el pastor es el que se para en el púlpito y es el que predica todos los domingos, el que predica el viernes, el que da enseñanza los miércoles. Eso es un pastor. Él es un pastor. Hay otras personas creyentes que dicen, oh, un pastor es la persona que se dedica a llevar a un grupo de jóvenes y los motiva a que participen, les da devocionales, hace campamentos con ellos. Ese es un pastor de jóvenes. Hay otras personas que dicen, oh, un pastor es aquel que visita los hospitales y se le fue delegado por un pastor principal. Ese es un pastor asociado. Hay muchas perspectivas que nosotros tenemos de un pastor. Voy a ir un poquito más allá al extremo. Hay personas que no son cristianas, hay personas que son criticonas y tienen un concepto del pastor y dicen, el pastor es aquel que se roba todo el dinero de la iglesia. El pastor es el que se enriquece a través de las ofrendas y los diezmos de una iglesia. El pastor es aquel que manipula a la gente para hacer su voluntad. Esa es la perspectiva que muchas personas tienen. Pero hay otra perspectiva, hermanos, de lo que es verdaderamente un pastor. Quiero decirles en esta mañana que un pastor es la idea de Dios. Un pastor nació en el corazón de Dios. Dios dio una estructura para que la iglesia se mantuviera en orden. Y si nosotros nos vamos, y quiero que abran su Biblia, la lectura de hoy estaba por ahí, está en Efesios capítulo 4 versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, él mismo constituyó a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La idea fue de Dios. Esa es la idea de Dios. Si usted se va y va a investigar ahí en Google, se mete a la internet y usted empieza a buscar qué es un pastor, cuál es la definición de un pastor, ahí le va a aparecer esto. Dice, en el ámbito de religión, el pastor es un ministro que tiene una congregación de fieles a su cargo. El concepto se utiliza en el protestantismo y en el cristianismo evangélico. El pastor, en este sentido, es el líder de los fieles y el que dirige el culto. Así como los pastores ganaderos dedican a guiar ovejas, los pastores religiosos deben conducir a los creyentes por un buen camino. El pastor religioso, por lo tanto, cuida y alimenta el espíritu de los hombres. Y va un poquito más allá la definición, interesante. En estos términos describe a un líder como alguien que mantiene la vigilancia cuidadosa, cuidando las necesidades espirituales de los miembros del rebaño. La persona debe cumplir con requisitos que habla la Escritura. Para algunos protestantes, ya sea que se les llame anciano, obispo o pastor, estos términos describen el mismo servicio de la iglesia. Y así adelante, hermanos, tengo muchos datos importantes para ustedes. Podríamos estar, no los quiero confundir, pero quiero ser claro en esto, que un pastor no es simplemente un título. Un pastor no simplemente es un nombre. Un pastor no es solamente aquel que fue a estudiar, le dieron un certificado y ya dice pastor. Un pastor va mucho más allá. Los pastores en la iglesia primitiva vieron la necesidad que la iglesia empezó a crecer, la iglesia empezó a desarrollarse y el apóstol Pablo vio la necesidad, Pedro también vio la necesidad de que hubiera un orden y ahí fue donde empezaron a surgir ciertos
cambios y yo quiero llevarlo y espero que no se aburra. Vamos a ver estos datos importantes. Dice que la palabra pastor se traduce del griego poimen, que significa pastor, una persona que cuida ovejas. Se usa esta palabra para describir a los pastores de la historia del nacimiento de Jesús en Lucas 2:8, pero también tiene un significado general que incluye la idea de pastores espirituales que supervisan un rebaño de ovejas, en este caso cristianos. En Efesios 4:11 el apóstol expandió esta idea del pastorado espiritual cuando escribió: ruego a los ancianos que están en vosotros, yo anciano también con ellos, apacentad la grey de Cristo que está entre vosotros, cuidando de ella, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de la gloria. Hermanos, un pastor no es simplemente una persona que se para aquí, que fue nombrado y todo, ¿no? Un pastor va mucho más allá. En esta mañana realmente quiero hablarles de algo que me llamó mucho la atención, lo que estaban diciendo las hermanas aquí, y realmente venía a mi mente, y es cierto, a veces nosotros pasamos desapercibidos, ¿verdad? Yo quisiera expanderme más en decirle qué es lo que significa ser un pastor. Bíblicamente los pastores fueron constituidos por Dios y tienen un rol, y ese rol es pastorear, administrar un grupo de personas, ¿verdad? Ese es el trabajo de un pastor. No es alguien que se roba el dinero, no es alguien que anda cuidando ovejitas allá afuera, no es alguien que manipula a la gente, es alguien que fue constituido por Dios para darle dirección a un rebaño. Pero en esta hora, hermanos, si Dios dio esa estructura, Él constituyó a los pastores. Bíblicamente ahí están los requisitos, ¿verdad? Y para que una persona sea pastor, ahí en la palabra de Dios nosotros encontramos que dice que debe ser esposo de una sola mujer o marido de una sola mujer, no debe ser amador del dinero, no debe ser interesado por el dinero, tampoco dice que debe ser adicto al alcohol. Vemos toda una lista, ¿verdad? Entonces Dios da esa estructura. Él constituyó a los pastores. Bíblicamente ahí están todos los requisitos para ser un pastor. El llamado Dios lo hace. Dios se lo hizo un día a nuestros pastores. Y a ese llamado ellos respondieron y dijeron sí. Ustedes sabían a lo que se iban a meter, ¿verdad? ¿No? Pues ellos respondieron a ese llamado. Ellos estudiaron, se prepararon y aún se siguen preparando, ¿verdad? Para ser pastores. Un día recibieron su certificado donde decía: usted es ahora un pastor. Pero personalmente ellos hicieron un trato con Dios. Ellos se comprometieron y dijeron: sí, Señor. Ese día no me lo puedo imaginar, pero me imagino la hermana Lisette sabía lo que le tiraba. El pastor Eddie sabía a lo que se tiraba. Entonces, hermanos, ellos se prepararon y ya llegaron a ser pastores, pero no todo queda ahí. Ya ellos llenaron los requisitos, ya son pastores, ellos van a entregar un día cuentas a Dios, ¿verdad?, de lo que están haciendo. Pero aparte de ese compromiso, hermanos, nuestros pastores tienen que llenar unos requisitos que quizá usted no se ha puesto a pensar. Y yo cuando estaba tratando de preparar esta lección o este mensaje, realmente sentí como algo en mi corazón que me tocó. Realmente me tocó, y no es que sienta lástima para ustedes, pastores, los respeto mucho, no siento lástima. Simplemente quiero ser una persona aquí de concientizarnos todos juntos, hermanos. Realmente llenar los requisitos en esta sociedad requiere de un equilibrio, requiere de una gran fuerza de voluntad. Requiere realmente, si usted se pone a pensar, el mantener un buen testimonio, eso es una presión ya para ellos. El no caer de la gracia de Dios es una presión para ellos. Pero voy a ir un poquito más allá. El no caer de la gracia de las personas es difícil. Yo en lo personal preferiría caer de la gracia de Dios,
porque yo sé que es un Dios justo, un Dios perdonador, que si yo me arrepiento de mis pecados y los confieso, Él me perdona y olvida esos pecados y dice que los lanza a lo más profundo de la mar, al abismo. Pero cuando uno le falla a una persona, esa persona no olvida, muchas veces no perdona y muchas veces se lo están restregando a uno una y otra vez. Hermanos, el ser pastores requiere más de un título, requiere de una vida personal, una vida espiritual. A veces el no caer de la gracia de Dios, el de no caer mal con las personas, es como que si estuviéramos caminando en cartones de huevos. ¿Se podría usted imaginar eso? Con mucho cuidado, porque no nos podemos descuidar. Muchas veces los pastores son víctimas de críticas. Muchas veces nuestros pastores injustamente a veces son criticados, hermanos, y eso aflige el alma, eso aflige el corazón, desgasta a la persona física, emocionalmente hablando, daña los sentimientos, mas sin embargo, eso es lo que conlleva ser un pastor. El tener siempre una respuesta alentadora para las personas cuando están en tribulaciones, eso requiere de preparación, de sabiduría, mas sin embargo, eso es lo que conlleva ser un pastor. Lidiar con la frustración, con los problemas de la iglesia, con la situación personal muchas veces, con la situación física, con la situación familiar, y aún así presentar una buena cara, hermanos, eso requiere de mucho sacrificio. ¿Cuántos pueden decir, sí lo entiendo? Amén. Realmente muchas veces ellos están pasando por situaciones difíciles, pero aún así ellos nos ayudan, nos alientan. Hermanos, los sacrificios son muchos. Y yo quiero ir un poquito más profundo, un poquito más allá. Ya vimos lo que es ser un pastor, pero ahora estamos hablando de lo que conlleva ser un pastor. Quiero decirle que cuando usted y yo muchas de las veces nos encontramos viendo una movie, muchas veces estamos viendo el partido de fútbol, quizás estamos teniendo una carne asada, quizás estamos con toda la familia haciendo chicharrones, carnitas y todo eso. Yo quiero decirle que muchas de las veces nuestros pastores están orando. Muchas veces nuestros pastores están estudiando y se están preparando para darnos un mensaje a nosotros el domingo, el viernes, preparando lecciones para entre semana. Y a muchas veces, hermanos, ellos tienen que estar al pendiente atendiendo llamadas, quizás regañándonos para ahí para mantenernos en la brecha, ¿verdad? Para nuestro bienestar. Muchas veces ellos están quizá arreglando cositas por aquí porque no hay disponibilidad para arreglar las cosas. Mas sin embargo, nosotros, hermanos, estamos tranquilos en casa. Voy a ir más allá. Cuando usted y yo celebramos que compramos una casa, cuando usted y yo celebramos que compramos un nuevo carro, ahí está el carrazo. Cuando usted y yo celebramos que nos dieron un ascenso, un nuevo trabajo, cuando usted y yo celebramos que nos dieron un aumento, cuando usted y yo estamos viajando por el mundo, por los lugares, por los parques, cuando usted y yo estamos viviendo la vida y estamos realizando nuestros sueños, muchas veces nuestros pastores se encuentran con sueños frustrados porque ellos decidieron atender ese llamado. ¿Se había puesto usted a pensar en eso alguna vez? Es interesante porque realmente a veces no entendemos el sacrificio que nuestros pastores hacen. Hermanos, quiero que sepamos que nuestros pastores son humanos. Nuestros pastores muchas veces, ellos cometen errores. Muchas veces nuestros pastores son imperfectos. Pero quiero decirles, hermanos, que nuestros pastores fueron constituidos por Dios. Dios los puso aquí como el ángel de la iglesia que habla allá. Ellos los puso aquí como esos ancianos para darnos dirección. Ellos no son cualquier cosa, ellos merecen respeto, ellos merecen valor, ellos merecen que nosotros les ayudemos a que cumplan sus sueños.
porque ellos tienen aspiraciones y tienen sentimientos. Hermanos, en esta hora la pregunta es, ¿qué concepto tenemos nosotros de nuestro pastor o de nuestra pastora? ¿Es simplemente un empleado? Porque la palabra de Dios dice que todo obrero es digno de su salario y no tenemos que ponerle bozal al buey que trilla, dice. ¿Es simplemente un nombre, un título que tiene, o realmente tenemos el concepto de que fue puesto por Dios y fue constituido por Dios un pastor? Quizá un pastor es alguien que yo puedo criticar y que yo puedo juzgar cuando se me dé la gana. ¿O realmente tenemos que pensar en de que no los tenemos que juzgar? Porque dice en cierta parte de la Biblia, no tengo el versículo, pero dice, Dios me guarde de hablar del ungido de Jehová. ¿Se acuerda cuando aquel pueblo murmuró contra Moisés? ¿Qué le pasó? Estas personas perecieron porque Dios tiene las espaldas de ellos. Hermanos, hoy es tiempo de reconocer lo que conlleva ser un pastor, el sacrificio que ellos hacen por nosotros. Al contrario, nosotros debemos de apoyarlos, orar por ellos, valorarlos, darles un detalle, porque eso vale mucho, respetarlos, amarlos por lo que ellos son. Que Dios nos guarde un día, hermanos. Tengo 2 listas aquí y no los estoy regañando, simplemente quiero que nosotros lleguemos a entender lo que conlleva ser un pastor. Que Dios nos libre de caer en esto. Quizá usted ya lo vio alguna vez, pero dice, el pastor no trabaja. Si un profesor estudia y se prepara una clase de 45 minutos, esta persona está trabajando. Pero si un pastor se prepara, estudia y da un mensaje de 45 minutos, él no trabaja. Si un psicólogo atiende y aconseja a personas, él está trabajando. Pero si un pastor aconseja y atiende a personas, él no trabaja. Si un administrador se organiza, hace formas, contrata mano de obra en una agencia, esta persona está trabajando. Pero si un pastor contrata mano de obra, hace reformas y hace algo en la iglesia, él no trabaja. Si un contador hace cálculos, economiza, equilibra las finanzas, hace inversiones, él está trabajando. Pero si un pastor hace cálculos, se preocupa por las finanzas, que todo esté bien, hace inversiones en la iglesia, él no trabaja. Y va un poquito más allá. Si una persona en el ámbito laboral le dan vacaciones, 2, 3 semanas de vacaciones, sí se lo merece, porque esa persona trabaja. Pero el pastor no puede tener vacaciones. El pastor no puede tener un salario. El pastor no puede, porque él no trabaja. Hermanos, y esto realmente va un poquito más allá. El pastor, los pastores son objeto de las más, dice, descontroladas opiniones, y que el Señor nos libre de esto. Dice, si el pastor es activo, es una persona ambiciosa. Si es calmado, es perezoso. Si el pastor es exigente, es intolerante. Si exige mucho, dice, si no exige, es negligente. Si el pastor hace visita, es muy incómodo. Si no visita, es irresponsable con las ovejas. Si el pastor interactúa con los jóvenes, es un inmaduro. Si interactúa con los adultos, es un anticuado. Si interactúa con los niños, dice, es un infantil. Si busca actualizarse, es un mundano. Y si no se actualiza, es de mente cerrada. Si el pastor cuida de la familia, es un descuidado con la iglesia. Pero si cuida de la iglesia, dicen, ya se descuidó de la familia. Si el pastor predica poco, es porque no tiene mensaje. Si predica mucho, es aburrido. Si no exhibe buena oratoria, es un inexperto. Pero si emplea buena oratoria, se le subió el orgullo. Si intenta agradar a todos, dice, no tiene personalidad.
Si el pastor se viste bien, es vanidoso. Y si no se viste bien, ya lo descuidaron. Si no sonríe, es un amargado. Y si el pastor sonríe, es un irreverente. Y si el pastor es alegre, es que le falta seriedad, dice. Hermanos, va mucho más allá. Si el pastor llora durante el servicio, es un llorón. Si el pastor dice es irreverente porque sonríe mucho, si el pastor es alegre, es que le falta seriedad. Ya habíamos dicho eso, ¿verdad? Y voy a ir a lo último de la lista. Si el pastor organiza trabajo, es un explotador del rebaño. Si no lo organiza, el pastor no motiva el rebaño. Si el pastor habla fuerte, es muy irritante. Y si habla suave, es un cobarde, no tiene una voz activa. Si el pastor está triste, perdió la fe. Y si el pastor se enferma, de seguro está en pecado. ¿Se imaginan? Qué interesante, hermanos. Todo eso es lo que conlleva ser pastor. Muchas veces ellos son víctimas de críticas, de falsas acusaciones. Gracias. Entonces, hermanos, en esta tarde, yo quiero decirles que nuestros pastores necesitan 7 cosas de nosotros. Número 1, oración. Muchas veces nosotros podemos ser egoístas y pedimos para nosotros y para nosotros. Hermanos, cuando estemos orando, acordémonos de nuestros pastores, porque ya sabemos lo que conlleva ser un pastor. Número 2, necesitamos darles ánimo. Ellos necesitan ánimo. Algunas veces quizás están a punto de tirar la toalla o están luchando, sosteniendo la peña ahí, ¿verdad? Ellos necesitan ánimo. Número 3, se los digo con todo respeto, ellos necesitan un salario honroso. Ellos no necesitan un salario horroroso, un salario honroso. Ellos necesitan, número 4, la oportunidad de un crecimiento espiritual. Ustedes se lo merecen. Todos tenemos ese derecho, ustedes se lo merecen. Ellos necesitan un personal de confianza que diga: pastor, aquí estoy. Puede contar conmigo, cuando usted me necesite, ahí voy a estar. Ellos necesitan un personal de confianza. Número 6, ellos necesitan alguien con quien hablar. Algunas veces no nos acercamos con ellos ni queremos que sean nuestros amigos porque son los pastores. Ellos son seres humanos y podemos ser sus amigos y ellos pueden contar con nosotros. Y número 7, ellos necesitan tiempo con la familia. Esto es para pensar, hermanos. Damos gracias a Dios por su vida, pastores. Los apreciamos mucho y démosle un fuerte aplauso porque ellos se lo merecen. Amén.